Que el Señor les bendiga, hermanas. Mi nombre es Rocío Aguirre. Soy esposa del pastor Pablo Cisneros y tuvimos la bendición de estar pastoreando por allá en la iglesia Betel, y todavía, hermanos, recordamos muchos momentos agradables que vivimos con ustedes. Les mando un saludo y bueno, también después de estar en Betel, en Saltillo, el Señor nos llama ahora a estar aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, y ya tenemos acá 6 años, y también Dios me da la oportunidad de servirle como coordinadora de sociedades misioneras femeniles en este distrito que conoce usted por el distrito Nuevo Fronterizo. Agradezco a Dios esta oportunidad de compartir la palabra. Gracias por la invitación, y me gustaría, hermanas, que por ahí apartáramos en nuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 11, y también vamos a hacer referencia al capítulo 12. Amén. Ya después de haber apartado por ahí a estas dos citas, me gustaría orar y de esta manera dar inicio. Amén. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendigo a mis hermanas. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a nuestro corazón, trayendo, Señor, enseñanza. Y Dios, tú hables, Señor, de una manera personal. Y tú traigas, Señor, reposo, traigas paz, traigas fortaleza por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 11 encontramos el relato de un personaje muy importante, de Lázaro. Lázaro, quien fue amigo de Jesús juntamente con sus hermanas Marta y María. Si usted conoce esta historia, recordará que Lázaro enfermó y Jesús no estuvo ahí en ese momento. Pero no solamente enfermó, sino que fallece. Y es entonces cuando las hermanas de Lázaro mandan a llamarle a Jesús, le llaman porque su hermano estaba enfermando. Este relato, hermanos, nos habla de 3 enseñanzas muy importantes para el día de hoy. Sé que usted ha escuchado noticias muy tristes y devastadoras de cómo esta epidemia ha afectado a muchas familias. Marta y María, Lázaro, fueron afectados también con una enfermedad, pero Jesús no se encontraba allí. En el versículo 1 en adelante podemos encontrar el relato de que Jesús estaba con sus discípulos en otro lugar. Le llega la noticia a Jesús para que acudiera al llamado, pero él decide quedarse 2 días más. En el versículo 14 y 15 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a los discípulos y les declara abiertamente que Lázaro había fallecido. Pero hay algo interesante en el versículo 15. Jesús les dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. En el versículo 5 podemos encontrar una relación muy profunda que tenía Jesús con esta familia. Encontramos cuánto amaba Jesús a Lázaro, a Marta y a María. De hecho, les llama como sus amigos, sobre todo de Lázaro, ¿verdad? Le llama mi amigo, nuestro amigo Lázaro ha enfermado. Así que encontramos cómo el amor de Jesús se expresa de esta manera hacia esta familia. Y aún así, hermanos, aún así, amadas hermanas, encontramos que la desgracia toca, ¿verdad?, y lastima a esta familia. Tenemos una tendencia hoy en día de pensar que si alguien sufre o pasa por alguna situación desagradable, alguna desgracia, tenemos la tendencia de pensar que es por castigo divino. Sin embargo, Dios sigue estando allí. Aparentemente Jesús no estaba. Incluso él decide tomar 2 días más y no ir a ese lugar para acudir al llamado y a la necesidad de esta familia que amaba. En muchas ocasiones, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, pareciera que Dios no está presente. Nuestras emociones comienzan a llevarnos por pensamientos incluso de incredulidad.
comenzamos a sentir angustia, comenzamos a sentir dolor y pensamos que Dios no está presente, que Él está ausente y que no tiene cuidado de nosotros. A través de este pasaje, yo quiero invitarle a pensar en el amor tan profundo que Jesús sentía por Lázaro y su familia. Dios nos sigue amando con un amor eterno. Y no importa las circunstancias, no importa tampoco, hermano, lo que vean nuestros ojos o nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque no nos basamos por emociones, no nos basamos por vista. Nuestra fe es lo que nosotros nos fundamenta, lo que nos da la firmeza y la seguridad de que Dios está presente. Aparentemente Jesús no estaba allí y no pudo intervenir en el momento para salvar la vida de Lázaro. Aparentemente Jesús no estimaba y no apreciaba su vida, pero vemos cuánto le amaba. Vemos en maneras repetidas durante este capítulo que Jesús expresa cuánto amaba a Lázaro. Algo que debemos nosotros comprender es esta realidad, de que Dios nos ama con amor eterno, de que Dios está a su lado y le cuida, le sostiene de una manera, hermanos, constantemente. Él tiene cuidado de usted y le ama profundamente. La segunda enseñanza que yo quiero resaltar en este pasaje lo encontramos en el versículo 21 y en el versículo 32. Cuando Jesús llega a aquel momento, llega a aquella escena donde ya las hermanas de Lázaro estaban llorando la muerte de su hermano. Las mujeres, Marta y María, le dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 32, María repite estas palabras. Cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, dice la palabra de Dios, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ellas con dolor expresan su gran necesidad, su angustia, su pérdida, y el dolor parece que ciega, ¿verdad? Ciega frente a quién estaban hablando. Encontramos a estas respuestas de una manera muy similar, como si ellas se hubieran puesto de acuerdo. Pero era el dolor el que estaba hablando, ¿verdad? Por ellas. Encontramos cómo Jesús les responde, ¿sí? Les responde: si creyeres, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esto está en el versículo 40. Vemos cómo la necesidad, hermanos, a veces nos hace pensar que Dios se ha retirado. A veces el dolor nos hace creer incluso que Dios está ausente y que no se compadece de nosotros. Pero eso es lo que causa el dolor. Eso es lo que causa este sentimiento. Porque en realidad Dios es omnipresente. Él siempre está presente. Él siempre está allí. Y ellas pensaban que Jesús había llegado tarde a ese lugar. Pero déjeme decirle que Dios nunca llega tarde. Hebreos 4:16 nos dice que podemos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, donde obtenemos el oportuno socorro. Y este versículo nos habla de que el socorro, la ayuda de Dios es oportuna. Es decir, Él no llega antes, pero tampoco no llega después. Él llega en el momento justo, exacto, para traernos bendición, para intervenir, para darnos una enseñanza. Pero muchas veces también nuestra fe tiene que ser probada. Hermanos, la fe agrada a Dios. Y es importante que cuando nos acerquemos a Él, invoquemos su nombre, nuestra fe pueda estar sólida y pueda estar presente y pueda estar delante de Él, podamos estar confiando constantemente, así como su amor es constante, así como su presencia también es constante. Dios desea encontrar en nosotros una fe sólida, una fe constante también.
A mí me encanta cuando yo leo Juan capítulo 12, después de que pasó todo esto y usted sabe la historia, que Jesús se acerca al sepulcro. Bueno, en el capítulo 11 dice que Jesús es conmovido y incluso él llora por la pérdida de su amigo. Cuando él se acerca a aquella cueva, les pide que quiten la piedra y con autoridad les llama y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, versículo 44, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquel Lázaro que había enfermado y que había muerto, ahora estaba escuchando la voz del Creador. Ahora estaba escuchando a la voz de la vida y volvió en sí. Volvió el espíritu a su cuerpo. Y Jesús le llama y él sale resucitado con poder. A este Lázaro lo encontramos más adelante, platicando por ahí en el capítulo 12, más adelante, del versículo 9 al 11. Y se nos dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí, y no venían solamente porque Jesús se encontraba en ese lugar, sino que también, dice, a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, escuche esto, versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Yo quise titular a esta reflexión Mujeres portadoras de esperanza, porque después de que pase esta contingencia, hermanos, porque va a pasar, va a haber un día en que se nos permita salir y podamos disfrutar de la vida y podamos disfrutar del ir y venir. Va a haber un momento en que esto se acabe y usted y yo vamos a tener las oportunidades para platicarle a otras mujeres, a otras personas, cómo usted se sintió durante esta contingencia, cómo nuestra fe fue probada. Y Dios nos dará las oportunidades para hablar acerca de él. Lázaro se encuentra rodeado de otras personas que estaban escuchando. Quizá Lázaro les platicaba cómo se sintió frente a la enfermedad, cómo sintió cuando su espíritu fue quitado, ¿verdad?, de su cuerpo. Pero seguramente él no dejaba de largo decir y mencionar la gloriosa experiencia de haber sido resucitado por Dios. Yo creo que Lázaro encontró mayor sentido a su vida. Yo creo que Lázaro fue un instrumento para que muchos, como dice la palabra, ¿verdad?, específicamente, que incluso procuraban matarle, porque a través de él muchos judíos se estaban apartando y estaban creyendo en Jesús por todo lo que escuchaban, por todo lo que veían. Hermanos, es tiempo de ser nosotras también portadoras de esperanza. Y esperanza, hermanos, es una condición que se mueve en el kairos, en el tiempo de Dios. Esperar se mueve en nuestro reloj, se mueve en el cronos, en nuestro tiempo. Podemos de alguna manera controlar los tiempos, las fechas, los meses, pero la esperanza que se mueve en el kairos, es decir, en el tiempo de Dios, solamente Dios es el que la da. Y yo quiero invitarle a que seamos mujeres llenas de esperanza, que podamos, en medio de tanta noticia difícil, en tanta noticia negativa, podamos hablar diferente y distinguirnos como mujeres de esperanza. Y yo quiero, hermanas, invitarte a que consideres estas tres enseñanzas. El amor de Dios para usted es constante, es desde la eternidad hasta la eternidad. También es importante considerar que Dios nunca llega tarde. Él es oportuno, Él va a intervenir en el momento justo para darnos una enseñanza a nuestro corazón. Y también, hermanos,
quiero resaltar que la fe es la que agrada a Dios y nuestra fe también debe ser constante. Y finalmente podemos, como Lázaro, dar testimonio. Después de que todo esto haya pasado, desde ahora mismo incluso, usted al escuchar a alguien, alguna persona que habla de manera negativa, de manera desesperante, quizás no siente que esto va a terminar bien, usted pueda declarar palabras de ánimo, usted pueda declarar y pueda dar una respuesta de esperanza para que las personas que le rodean puedan también conocer a ese Dios que nos imparte esperanza y que nos da paz y nos da seguridad. El siguiente tiempo, hermanas, yo quiero invitarte. Yo les pedí que por ahí prepararan 3 hojas o 3 trozos de cartulina y marcadores, ¿verdad? Por ahí. Y bueno, a través de esta dinámica yo voy a poner una canción, un canto que habla acerca de que todo va a estar bien. Cuando todo esto pase, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la fuerza y Dios va a restaurar todas las cosas. Y cuando usted escuche el primer minuto de este canto, yo quiero que piense y que escriba, ¿sí? Escriba en un letrero como este. Va a contestar usted a la primera pregunta, que dice: a través de esta contingencia, ¿qué te ha enseñado Dios? El canto que yo te voy a compartir tiene 3 minutos aproximadamente. En el primer minuto vas a pensar y vas a escribir con una frase, con palabras, de una manera breve. Vas a escribir qué estás aprendiendo en este tiempo. Y voy a acercar el letrero a la cámara. A través de esta contingencia, ¿qué te ha enseñado Dios? Amén. Y vamos a escribir en este letrero la respuesta. Piénselo, porque tenemos solamente 1 minuto. Y bueno, escuchemos el minuto de esta canción. Ahora quiero invitarte en este segundo minuto de la canción. Yo quiero que pensemos y demos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué temor o qué pensamiento ha surgido y que te ha causado angustia? Yo sé que estas situaciones han traído a nuestro corazón gran temor. Algún pensamiento que ha querido por ahí probar nuestra fe, nuestra paciencia. Y yo te invito a que pienses qué temor ha surgido, qué pensamiento te está causando algún temor o angustia. Y vamos a escribirlo de una manera breve, una frase, en el segundo minuto de esta canción. Amén. Ahora bien, yo quiero invitarte a que en el tercer minuto de este canto puedas reflexionar en qué promesa bíblica te has sostenido en este tiempo. ¿En qué promesa bíblica o en qué palabra, en qué rema Dios ha traído a tu corazón y que te ha sostenido, te ha dado fuerza para seguir adelante, para seguir creyendo? Y de una manera breve, hermana, podemos parafrasear incluso. Vamos a contestar en nuestra tercera hoja. ¿En qué promesa bíblica te has sostenido en este tiempo? Me gustaría invitarte que al terminar esta transmisión, este video, puedas compartir por ahí con tu grupo de femenil algún letrero que hayas escrito y compartirlo de esta manera. Y quisiera orar en esta tarde por tu vida y poner en las manos del Señor cualquier situación en tu corazón, en mi corazón. Y yo quiero invitarte a orar. Dios, queremos acercarnos a ti, Señor. Hemos entendido que tú eres la respuesta y que tú nunca llegas tarde, Dios. Que tú siempre estás cerca de aquellos que invocan tu nombre. Y yo quiero pedirte por cada una de mis hermanas que quizá escribieron alguna situación, algún sentimiento, alguna angustia, algún pensamiento, Dios, que ha querido angustiarles, que ha querido inquietarles, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanas,
para que ellas puedan, Señor, ser fortalecidas. Y seas tú obrando, Señor, y quitando todo pensamiento de temor, de toda angustia, Señor, y podamos traer a ti, Señor, toda carga, toda necesidad. Dios, obra en el nombre de Jesús. Ministra el corazón de mis hermanas y que ellas, Señor, puedan encontrar el reposo de tu presencia. Que tu presencia, Dios, les visite y traigas paz, traigas seguridad, traigas palabra de ánimo, de aliento, Señor, para que ellas puedan seguir adelante. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor. Quebrantamos todo yugo de opresión. Quebrantamos todo manto, Señor, que ha querido angustiar nuestras vidas, y que tú cambies ese lamento en baile, que tú cambies, Señor, toda angustia en seguridad, en fortaleza, en alegría, en gozo. Pon, Señor, un manto de alegría sobre cada una de mis hermanas, y que el gozo, Señor, tuyo sea su fortaleza. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Me dio mucho gusto saludarles, hermanas, por medio de esta transmisión. Les bendigo en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad.